Buenos días, ¿cómo andan? Buenas. ¿Cómo anda, señor Martín? ¿Todo bien? Lucas, Sara, Mónica, Buen día, ¿qué tal? ¿cómo va? Bien, bien. No sé si se va a conectar Juan Manuel. ¿Qué cuentan? ¿Algo? Hoy tenían que traer ustedes, ¿no? Yo les había dado algo de trabajo. Sí, yo tengo. No sé si lo comenté la otra vez, creo que lo llegué a comentar. No sé si el día posterior, tengo la captura, pero el día posterior al atentado de Cristina, hay estoy en un grupo y mandaron una noticia, un link diciendo sobre la muerte de Bullrich, de Esteban. Sí. Y bueno, fui al link. Es un link de Facebook. Tomé el link, lo guardé y digo, eso es lo que iba un poco a traer. Y hoy Muy lo bien. quise reproducir y evidentemente lo borró. Pero tengo la captura que dice el título. Claro. Es una persona obviamente ligada a corriente política de Juntos por el Cambio. Bueno, pues chusmeé un poco el Facebook, porque te aparece. ¿Y por qué la gente de Juntos por el Cambio manda esa información? Va, si quieren empezamos a trabajar. Y un poco, yo creo que compensar las victimizaciones, ¿no? Esteban Bullrich, a partir de su enfermedad conocida, generó mucha empatía, porque realmente las imágenes que empezaron a trascender de Esteban hablando con mucha dificultad, una persona que ha tenido una trayectoria y todo, claramente generó toda una serie de comentarios de empatía y de victimización. Yo Sí. calculo, he pensado un poco una cuestión de, bueno, compensemos, saquemos el foco de nuevo en De Cristina y Cristina. claro. Por acá la tengo, a ver, vamos un segundo. Sí, aunque viene por ahí, me parece una información. Igual no es compatible, ¿no? Hola, buen día. Hola, buen día, Mónica. ¿Qué decías, Lucas? Que si bien la idea de Martín me parece que está acertada lo que dice, me parece que igual, me parece que esa noticia no tapa la otra, por lo menos. Pero sí está la idea. No, tapar, no, claro, semejante movida, no, pero sí compensar un poco, obviamente, después del atentado, la victimización de Cristina fue muy grande, o por lo menos toda la movida, digamos, respecto de, de la noticia. Y bueno, cuando yo entré en su momento, todos los comentarios que había eran muy empáticos, muy emocionales. Por eso acá tengo el título. Se llama Fabián, el flaco se llama Fabián Verdier, y el título es Falleció el senador Esteban Bullrich, que en paz descanse. Y después empezó a salir que decía que era fake, que no había fallecido. Sí, está buena la info. Yo la verdad que no la vi, pero está Yo, bueno, pero creo yo que me ni la creí, siquiera. no me la creí, en un momento en la Es que como tapar el sol con la mano, me parece. Pero bueno, en esta cuestión para tratar, bueno, jugar políticamente, ¿no? Se utilizan múltiples cuestiones, ¿no? Con intereses concretos. En, No, sin duda. Mala estrategia. sí, sí, qué sé yo, por ahí si hubiese trascendido, hubiese generado como todos hubiésemos hablado sobre ese tema o tratábamos, o en los medios de comunicación, quizás lo de Cristina o el tema del atentado, hubiese quedado un poco eclipsado, ¿no? Por el dolor sobre todo, de Bullrich, a partir de su enfermedad, que hizo como una campaña como forma de concientización de esa enfermedad y demás cuestiones, ¿no? Por eso se lo utilizó y justo coincidía que esta persona justo fue internada, ¿no? Porque había tenido claro, una decaída
Exactamente. Era exactamente, como que se hizo una utilización mediática, ¿no? A través de las redes, porque creo que en los medios de comunicación no llegó a salir en los medios Creo que teóricos. había un título, hubo títulos nomás que decía que Sí, estaba sí, que complicado. estaba internado. Claro, por ahí salió el título en los diarios, ¿no? Que está internado y esta persona aprovechó para decir que y hacer circular y generar una bola en torno de las redes, ¿no? A partir de estas cuestiones. ¿Alguien más trajo algún ejemplo? Yo busqué el tuit de Cristina, donde ella dice que el viernes iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Sí. Ese se puede considerar como una face, porque ella está asegurando que va a ser así. O sea, ese es su Sí, discurso. es una estrategia, no sé, es una estrategia de la defensa, ¿no? Ayer el abogado defensor de Cristina un poco empezó a también, yo no lo escuché, el alegato por parte de la defensa, donde empezó a mostrar pruebas, por lo que leía en los medios de comunicación, para tratar de poner en evidencia que el armado de la causa o la acusación en torno a la figura de Fernández era como una cuestión, lo que se llama lawfare, ¿no? Una cuestión, una intromisión o una construcción acerca del sistema de corrupción y demás cuestiones como para desprestigiarla y que ella no sea candidata a presidente o senadora o diputada, lo que sea, ¿no? Hay como tanto la parte acusatoria como la parte de la defensa van a utilizar determinadas estrategias para tratar de eliminar o tratar de debilitar los fundamentos de cada una de las dos partes, ¿no? Después la justicia determinará a quién le cree en función de las pruebas que se presentan. Me da esa idea, no sé qué opina el resto, pueden opinar ustedes. Acá somos todos iguales, después de la sexta clase, ya somos cuasi analistas sociales y que estamos pensando y analizando determinadas cuestiones de los medios de comunicación o de las redes. Claro, yo iba en el tema que ella dice que fue mucho más allá, ¿no? Porque lo pudo demostrar el doctor Beraldi en forma documentada, porque dice que mintieron descaradamente Mola y Luciani, pero en realidad no se comprobó nada, no sé, es una sensación que tiene ella. ¿Cuál es la noticia? Es un tuit que ella puso donde dicen, ¿vieron que les dije ayer que Beraldi iba a desnudar, a ver si lo puedo terminar de leer, iba a desnudar el guión de Luciani y Mola? Dice, me corrijo, fue mucho más allá, probó en forma documentada cómo debe hacerse en cualquier juicio. Luciani y Mola mintieron descaradamente. Eso es lo que ella puso en el tweet. Que en realidad no fue comprobado si fue una mentira lo que hizo Luciani Mola, como tampoco hubo documentación que avale lo que ella dijo. Sí, Sí, no sé, más de lo opinen mismo de lo que ustedes. viene pasando siempre. Y la defensa ahora está basada en que en la causa de vialidad, las partidas las aprobaba el Congreso, entonces hay un deslinde de responsabilidad. Bueno, están entrando ahí como en detalle la la famosa cadena de responsabilidades, a ver cómo juega todo esto ahí. Sí, por eso te digo, es una pelea entre los fiscales y la defensa. Vos utilizás argumentos, obviamente vos si querés demostrar tu inocencia, o demostrar en cierta medida que vos no participaste, lo que vos vas a construir es un relato sosteniendo determinadas evidencias físicas.
desde un punto de vista de la acusación, también. O sea, cuando vos presentás una acusación, vos decís, bueno, me baso en esto, esto, esto. Y después, bueno, eso son cuestiones interpretativas y de función de cómo se arman las causas, ¿no? Y por eso digo, una cosa es el Feo eso fiscal. de cómo se arman las causas. ¿Eh? Sonó feo lo de cómo se arman las causas. Sí, qué sé yo, uno porque conoce algunas cosas que se arman. Pero bueno, que después alguien te pide un billete para que no lo tenga. Pero bueno, no importa. Nada ha Perdón, se cambiado en me fue. 200 años. ¿Eh? Nada ha cambiado en 200 años. No, no, nada ha cambiado. Pero bueno, tiene que ver con esta nueva cuestión, o sea, lo de Cristina hace jugar lo que se le llama esto de la traducción, ¿no? Del lawfare, que es la guerra jurídica, ¿no? Que es la persecución judicial, que tiene que ver con esto de instrumentalización de la justicia, la judicialización de la política, y para algunos analistas tiene que ver las nuevas formas de desprestigiar o de generar ciertas desestabilizaciones institucionales, ¿no? Que es a través de armar causas y demás. Obviamente que el ejemplo que más se utiliza con esto es lo que le pasó a Lula da Silva o a Dilma Rousseff, ¿no? Que a partir de Nixon y a través de armarle esta causa al Moro, el fiscal en Brasil, lograron desprestigiar a Lula y Lula termina preso y después, creo que a los 2 años de estar en presos, se descubrió que todo era falso y por eso Moro está enjuiciado, está en prisión y Lula está libre y bueno, y ahora con la cuestión de las elecciones contra Bolsonaro, como que tiene otra imagen, otra perspectiva. Pero bueno, son cuestiones que se utilizan ahora como forma de desprestigiar al candidato opositor que representa determinados intereses contrarios al establishment, ¿no? Es lo que se dice en la teoría política, en lo que se construye. Que de última tiene que ver con esto de la fake news, ¿no? Es como una derivación de la fake news, pero utilizado desde el aparato judicial. Por eso muchas veces escuchamos decir en algunos medios periodísticos el partido judicial, ¿no? Como que tiene cierta autonomía para resolver determinadas cuestiones y demás cuestiones. También vieron que hay un conflicto ahora, creo que ayer salió en el diario, que cuando uno analiza un hecho, ¿no? Uno empieza a juntar un montón de variables, que por ahí no tienen nada que ver, pero que generan cierta representación social y que hace que la gente, o en general el común de la gente, piense determinadas cuestiones. Que se sostiene, ayer salió una nota que decía que si la justicia paga impuesto a las ganancias, el Estado recaudaría 240.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esa noticia tiene un impacto determinado y bueno, entonces es desprestigiar o tratar de deconstruir cierto poder del poder judicial, ¿no? Que si uno lo asocia tiene que ver con todo esto, es decir, la transparencia y demás, y además piensen ustedes que la justicia, desde la época de Carlos Saúl, inclusive de antes, ¿no? De la dictadura cívico-militar, cuando vuelve la democracia, muchos jueces y fiscales que estuvieron durante la dictadura siguieron siendo los mismos cuando hubo acusaciones de que muchos jueces y o fiscales fueron cómplices de la dictadura cívico-militar en esto de que iban a los lugares de detención, a los campos de exterminio, a tomar la declaración a los detenidos bajo tortura, ¿no? O un juez que mató a una persona para quedarse con determinados bienes y demás. Y fueron los mismos. Después nunca hubo una reforma judicial profunda en el país, ni se cambió determinadas condiciones. Hay una propuesta, en algún momento se planteó que los jueces sean elegidos por la gente, ¿no? Que es un sistema, creo que en otros lugares del mundo sucede así, que los jueces son elegidos por la gente a partir de... Finalmente, para entrar a la justicia, tenés que rendir un examen o no, demostrar determinadas cuestiones de idoneidad
cuáles son los fallos que vos tuviste a lo largo de toda tu carrera como abogado, en qué juicios interveniste, cuáles son los papers, qué escribiste, qué hablaste sobre determinados, suponete que seas del fuero penal, de, bueno, cuáles son tus actuaciones dentro de ese fuero que acreditan para que seas idóneo, ¿no? Y después toman un examen. Hay como un montón de cuestiones, uno porque tiene no familia, pero amigos del fuero, que les pasan las respuestas a algunos, ¿no? Entonces es como muy cantado todo. Y después, ¿no? El caso más resonante fue el caso de Corach con los jueces federales de la Semilleta, ¿no? Corach determinó quiénes tenían que ser jueces federales sin que tengan ningún tipo de antecedentes académicos o judiciales que acredite la idoneidad de esas personas, ¿no? Bueno, y que todavía sigue estando. Y después, bueno, Néstor Kirchner un poco hace la reforma, porque Menem arma la Corte Suprema con gente que no tenía ni idea de un montón de cosas, pero que tenía que justificar el tema de las privatizaciones y demás, las reformas que se venían. Entonces la Corte Suprema tenía que avalar todas esas cuestiones. Después Néstor Kirchner amplía la Corte Suprema para que sea más imparcial y que entren otras voces. En fin, como verán, ¿no? Perdón que hago esta introducción, pero voy a dar como un gran pantallazo de lo que es la justicia, ¿no? Pero bueno, en el país, qué sé yo, es como, ¿eh? Juan Manuel. Un formulario para una nueva contraseña. ¿Cómo? Una nueva contraseña y me legislatura. No se te entendió, Juan Manuel, estás muy lejos. No, perdón, tenía el micrófono abierto. Ah, perdón. Pero bueno, por eso, bueno, un poco también tiene que ver con esto de las nuevas formas. Piensen ustedes de lo que venimos hablando, leyendo, ¿no? La transmutación de las formas de Estado, las cuestiones de la inestabilidad, la falta de pertenencia a determinados ámbitos, el descreimiento de un montón de cosas, de muchas instituciones de la modernidad, y en este nuevo contexto como que todo entra dentro de una zona gris o de desconfianza en general, o a veces, bueno, hay todo un tema con el tema fuero laboral, ¿no? Como que aquellos que tratan de desprestigiar porque defienden los intereses o los derechos de las y los trabajadores, de repente, bueno, plantean que es como la industria del juicio y demás cuestiones, como una forma de desprestigiar y a ese, porque hay otro interés por detrás, que es eliminar el fuero federal laboral y que pasa a ser un fuero jurisdiccional donde cada jurisdicción determine quiénes son los jueces o designar a dedo a los jueces que intervienen, ¿no? Pero bueno, perdón que hago esta contación, pero me parecía como es interesante en términos de la justicia. Por eso hay tantas idas y vueltas en torno a esto, ¿no? Y un poco, bueno, pero bueno, podemos seguir hablando, pero nos meteríamos en otro terreno que no, no es el de esta clase. ¿Alguien más trajo algo para compartir así para analizar el tema de una fake news? No sé si se fue Mónica. No. Mónica, más o Acá menos, estoy. quedaste más o menos en claro, por eso hay que ver si eso es una fake news o es una contramovida con respecto a otras cosas, ¿no? Las fake Claro, news es cuando hay una representación que es falsa o trata de generar cierre. Es lo mismo que planteó Martín, ¿no? Donde se tira una noticia, hay un link, ¿no? Y que vos accedes y de repente lo hace alguien intencionalmente con la cuestión de romper con cierta tendencia en los medios de comunicación o cierta cuestión que se está produciendo. A eso se llama la fake news o de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Alguien trajo algo más así?
¿no? Así no va. No hicieron la tarea. No hicieron la tarea. Mal esto. No me hagan hablar a mí, porque saben que yo puedo hablar eternamente. Solo quería, yo estaba leyendo otro libro, y que es uno que encontré, que se llama, creo que es del año 2020. No tiene un... Sí, del 2019, que analiza, ¿no?, un montón de temas, que se llama La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, ¿no? Y hay una nota que me pareció interesante para compartir con ustedes, que es... Buen día. Buenos días. Yo que ahora sí quiero decir algo. Dale, ¿cómo no? Yo no sabía que había que hacer algo, pero ya que estoy escuchando que había que poner una película, podría poner 500.000 en 10 segundos. Lo que pasa es que, como dice usted, es muy difícil separar una película de una operación de prensa o de una, o no, o de una interpretación válida de un periodista que está en la antípoda mía. Yo puedo no coincidir, póngale con Nelson Castro en nada, Sí. pero no quiero que todo lo que dice sea una fake news. No, no, obvio. Es muy difícil ese límite. Y te diría casi imposible. Por ejemplo, ahora me sale un ejemplo. Sí, e igual hay como una, también hay otros autores, hay un libro o un artículo que escribió un compañero, un colega, que se llama Los periodistas estrellas, ¿no? Y que tiene que ver con eso con cierta construcción de la representación social o la representación de que esos periodistas estrellas tienen cierto halo de seriedad o de responsabilidad, ¿no? Y entonces vienen asociados con determinada autoridad para decir determinados temas. Pero, No, pero un minuto, sí, perdón. sí, Quería dar este ejemplo. dale. Cristina dijo, el Papa me llamó a la mañana siguiente del atentado. A los 20 minutos sale Nelson Castro en TN diciendo, según fuentes cercanas al Papa, el Papa nunca llamó a Cristina. Sí. Entonces, vos no sabés si es una venganza de Nelson Castro, una fake news, o alguien cercano al Papa le dijo que no la llamó a Cristina, o el Papa llamó a Cristina sin avisarle a la fuente de Nelson Castro. Sí, está bueno lo que vos planteás, Juan Manuel. Pero bueno, yo creo que hay, creo que vos dijiste un concepto que me pareció acertado, que son las operaciones de prensa, ¿no? Y que tiene que ver esto con desprestigiar lo que el otro dice y entonces uno arma. Ustedes ven que, o sea, no existe la categoría verdad, ¿no? Y por eso se llama esto la cuestión de la posverdad y determinadas cuestiones, donde qué es la verdad, y porque también en los medios de comunicación masivos o concentrados se ha perdido cierta cuestión de la objetividad
o de la neutralidad y demás cuestiones. Como que ahora todos vemos, o todos se ha cristalizado, que los medios de comunicación masivos tienen intereses, tienen ideología, tienen una postura política contra, o que construyen un modelo contrahegemónico a un poder determinado, ¿no? Y es muy claro, más allá de las interpretaciones que tenga cada uno, si les parece que está bien, si está mal, si Néstor es bueno, no es Cristina, sino, digamos, como la pelea entre el kirchnerismo y Clarín, ¿no? Y cómo Clarín, ustedes piensen esto, uno que estuvo participando en la construcción de la ley de medios, en un principio Clarín era amigo de Néstor, ¿no? Sacaban las tapas y demás. Por X motivos de intereses económicos concretos, cuando se plantea el tema de la ley de medios y la necesidad de romper el monopolio, piensen ustedes que en la época de Clarín estaba ya con Cablevisión, y además había como una construcción desde los medios centrales de la Ciudad de Buenos Aires en avance hacia el interior, y los canales del interior habían desaparecido, se transformaron en repetidoras de los canales de acá de la ciudad, o lo que era Vila y Manzana, en tema de Mendoza, también construyendo como un multimedio con cierta cuestión de monopolio. Lo que digo que después se empezó a construir, ¿no?, un discurso opositor por parte de los medios de comunicación con respecto al gobierno, ¿no? Y que después no se continuó y la lucha se exacerbó con Moreno y demás cuestiones, con la cuestión de TN miente y determinadas cuestiones, y eso que puso en otro lugar una guerra mediática por intereses concretos, ¿no? Y después, bueno, cuando fue lo del campo, hay un montón de hechos que nosotros podemos analizar, que no necesariamente son fake news, hoy se le dice fake news o guerra de noticias o lo que sea, pero generalmente esto tiene que ver con operaciones políticas, ¿no? Porque hay intereses concretos, entonces yo necesito instalar o desprestigiar a determinada figura, sea un político, sea un actor, sea lo que sea, que haga que caiga en descrédito ante la gente. ¿Qué es lo que se analiza en estas cuestiones? Yo lo había leído en una cuestión, para que ustedes vean la importancia que tienen las redes en Argentina. Y yo quería esto compartir, ¿no? Y dice, en enero, esto es del 2018, en enero de 2018 en Argentina se contaba con 34 o 35 millones de usuarios de Internet. Esto representa un 78% de penetración. En tanto, las redes sociales virtuales eran 34 millones en las redes, ¿no? 34 millones de usuarios, lo que representa el 76% de la población. En cuanto a la telefonía móvil, son 30 millones de usuarios únicos, que representan el 66% de la población. Y estos datos provenientes bueno, hay un sitio de internet que es xinminxun.com, Digital Social Media Argentina 2018, y esto está consultado el 12 de agosto del 2018. ¿Por qué les muestro estos datos? Porque tiene que ver la penetración que tienen las redes. ¿Cuál es el tema que se analiza siempre cuando se utilizan las redes? Que la gente utiliza para informarse las redes, que ya no lee el diario en soporte papel, y tampoco lee la nota en sí, sino que lo único que se lee son los titulares, y a veces se lee la pequeña bajada que se hace de las notas, ¿no? Entonces, en función de eso, la gente o te llama la atención una imagen, o te llama la atención un link, cuando en realidad vos te quedás con eso, porque además tampoco hay una necesidad de revisar si la información que estás recibiendo es correcta o es falsa, ¿no? Porque todo nos gusta a veces, sobre todo hay un montón de cuestiones. ¿Se acuerdan cuando yo les decía con el tema de la publicidad nazi, que en la medida que es la propaganda nazi, ¿no? La publicidad que en la medida que se repita, algo va a quedar. Y acá hay algo de eso que analizan los cientistas sociales acerca de que a partir de que tiene cierto prestigio determinadas redes o determinados diarios o periodistas, empiezan a posicionarse de otro lugar y empiezan a hacer cuadros políticos que empiezan a tratar se constituyen como un modelo
de crítica a determinados poderes o determinados modelos políticos, ¿no? Con esto de la crítica al populismo, o que los planeros y demás, todas estas cuestiones que nosotros vemos. Ustedes fíjense que no solamente la fake news es decir, este es un asesino, es un ladrón, sino cuando se empiezan a construir el tema de los planeros, ¿no? Con el tema de las y los militantes, de los movimientos sociales que tratan de exigir, ¿no?, que se les garantice determinados niveles de ingresos o que se les consiga determinados niveles de puesto de trabajo para poder garantizar su nivel de existencia. Pero en términos de eso se genera como una pelea, ¿no?, en términos mediáticos, donde son los planeros, son los choripaneros, o son los que acampan, son los que interrumpen el tránsito, más de pensar por qué suceden esas cuestiones, ¿no? Todos nos quedamos el término que obviamente tiene que ver con nuestra cotidianidad, tiene que ver con nuestra rapidez y cómo nos movemos hoy, a las exigencias que nos impone hoy el sistema, ¿no? Que uno tiene que viajar, tiene que llegar, que no, si llega tarde pierde el premio por presentismo, o tiene el premio, pierde el premio por productividad, y que están los planeros en el medio y que empiezan a aparecer en noticias o determinados informes en los medios de comunicación que nadie chequea, que sostiene que un planero o una planera gana más que alguien que trabaja en relación de dependencia. Entonces se empieza a generar cierta representación social donde la figura de ese sujeto que está excluido de una forma del sistema productivo determinado se transforma en el enemigo de la sociedad. Y lo mismo que nos pasa, nos toca a nosotros hoy con el tema de los docentes, ¿no? Si ustedes escucharon el discurso de Larreta en su presentación mediática como candidato a presidente, él, ¿no?, como logro, o como, como logro, él dice: nosotros en la ciudad hemos logrado lo que nadie logró hacer durante un montón de años, que es modificar el estatuto docente y cambiarle las condiciones de trabajo a los docentes. Es muy interesante, ¿no? Y hay como una construcción que tiene que ver durante la pandemia, con el tema de si las escuelas sí, si las escuelas abiertas o las escuelas cerradas, y siempre se necesita de un enemigo que justifique determinadas acciones o determinadas políticas, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia, las y los docentes que teníamos que hacer la cuestión del home office y de todo un montón de cuestiones, muchos no tenían ni dispositivos, ni telefonía, ni tenían para pagar el tema de la conectividad, ¿no? Y además piensen ustedes que el salario docente ha decaído bastante, lo que posibilita que la gente ya lo utilice más para comer, más que para comprarse un libro o una computadora y determinadas cuestiones. Y entonces empezó a aparecer todo un desprestigio social a docente. A mí me pasaba con los vecinos que, como sabían que era docente, nos gritaban, mi mujer también, los dos somos docentes, yo de superior y mi mujer de primaria, y nos decían que éramos vagos y demás, sin saber lo que uno trataba de hacer para tratar de establecer o reconectar los vínculos. Cuando uno se pone a analizar, decís, ¿por qué la gente piensa que somos vagos? ¿No? Entonces vos, y también lo dijo Cristina en un momento cuando hace el discurso inaugural en el Senado, dice, los docentes que tienen 3 meses de vacaciones, sino que qué, entonces siempre estamos como que tenemos cierta imagen en las representaciones sociales como de vagos, de que no queremos trabajar, y un montón de cosas, y ahora con este asunto del feriado, que Larreta ahora nos puso, que las capacitaciones, que son las jornadas EMI, que se hacen 6 al año, nos las impusieron los días sábados, ¿no? Rompiendo el contrato laboral que nosotros tenemos con los docentes. Esto, ¿no?, son operaciones mediáticas, que pueden entrar como una fake news o no, pero tiene que ver con esto de construir al otro como enemigo, ¿no?, y justificar determinadas acciones o determinadas políticas para lograr o posicionarse en términos mediáticos o en términos de cierta construcción o cierta público, ¿no? Y sobre todo pensando que en la ciudad de Buenos Aires casi el 60% de la matrícula está en las escuelas privadas, ¿no? Como que las escuelas públicas, a partir de un montón de cosas,
ejecución de presupuestos y demás, ha decaído en el imaginario de ciertos sectores de clase media, porque los docentes paramos y no damos clases, y un montón de otras cuestiones que se dicen. Eso forma parte de una fake news, ¿ves? Que nos acusaban de que durante todo el año hicimos un montón de paros. Y vos ven, y no hicimos ni un paro, solo hicimos 2 en todo el año por una cuestión de reivindicación y demás cuestiones que no sé si va y demás. Pero bueno, pero siempre nos pegan por otro lado. ¿Por qué? Porque hay una construcción de una representatividad social en ciertos imaginarios sociales que no tiene mucho asidero con la realidad, ¿no? Como que es una cuestión que queda por encima para tratar de tener ahí un interés ideológico, un interés político o económico determinado en función de eso, ¿no? Perdón que me meta por una cuestión más de nosotros, pero nosotros, yo que soy investigador y escribimos algunas cosas, hay un fenómeno que se da, por eso yo decía qué cosas, ver qué pasa por detrás cuando hay una fake news, qué cosa pasa por detrás cuando se empieza a operar en términos de alguna profesión, de algún partido o de algún sujeto, ¿no? O sujeta. Entonces decimos, ¿por qué la pelea o por qué el descreimiento o el desprestigio de la educación pública? Que ya se viene haciendo desde Mauricio Macri, cuando dice, cayeron en la escuela pública, ¿no? Como diciendo que la escuela pública es para los pobres y no para los sectores medios. Y entonces se da otro fenómeno que viene por debajo, que es la mercantilización de la educación. ¿Qué quiere decir esto de la mercantilización? Es, se corre el Estado de garantizar determinadas políticas y esas políticas las empiezan a gestionar sectores privados, donde el Estado les paga a través de determinados acuerdos y demás cuestiones que para algunos tienen que ver con negocios que no son bastante transparentes porque las fundaciones pertenecen a los bancos o a capitales financieros. En fin, lo que quiero decir con este ejemplo, perdón que sea muy egocéntrico o que hable acerca de la profesión, pero de lo que uno ve o lo que uno investiga, ¿no? Y en esto tiene que ver con estas cuestiones de por qué la necesidad de construir ciertas cuestiones, cuando históricamente la escuela, el docente o la docente tenía un prestigio determinado, ¿no? Y hoy como que ese prestigio, pues esa capacidad está puesta en tela de juicio, ¿no? Y que obviamente la pandemia puso en evidencia a partir de las brechas digitales, ¿no? Entonces, las brechas digitales no solamente está puesta en los educandos, sino también en los educadores, que no tenemos a veces los elementos necesarios como para poder garantizar la tener. ¿Se entiende más o menos qué es lo que quiero yo analizar? Cuando uno analiza una noticia falsa, decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando por detrás, por debajo, por arriba? ¿Cuál es el sentido? A veces una noticia falsa viene acompañando de otras acciones, ¿no? Porque tiene que ver con algunos intereses concretos para tratar de imponer otros modelos, ¿no? Es lo que nosotros, por lo menos, analizamos en el sistema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires y demás cuestiones. Pero bueno, es un tema bastante confuso y tan conflictivo. Bueno, no sé qué opinan. ¿Se entendió algo? Sí, yo te entendí perfectamente. Ah. Pero bueno, es como Sí, lo que uno ve. Sí, perdón. Claro, Gustavo, pero pasa otra cosa acá, porque, por ejemplo, en mi provincia, el mismo docente que trabaja en la escuela pública es el que trabaja en la escuela privada. Y Sí, sin embargo, la creencia es que en la escuela privada la educación es mejor. sí, no necesariamente, ¿no? Porque es el mismo docente, la misma currícula, y a veces a las escuelas privadas, no todas las escuelas, vieron que en el ámbito sindical, por así decirlo, las escuelas privadas pertenece a SADOP, que es el sindicato de docentes de las escuelas privadas, y muchas veces las escuelas privadas, hay escuelas y escuelas, ¿no? Hay escuelas que tienen un prestigio, tengo lo privado, después hay escuelas confesionales, y después hay otras escuelas privadas que a cuyos docentes les pagan como si fuesen empleados de comercio, ¿no? Y que a veces no necesariamente sos docente, y te pagan como si fueses un docente, pero como si fueses empleado de comercio. Bueno,
hay como un sinfín de montón de situaciones que se dan en torno a esto, ¿no? Y es un poco lo que dice Mónica, que tiene que ver que todo lo privado siempre aparece como mejor que lo público, ¿no? Y eso es una construcción histórica que se ha hecho, ¿no? Por eso es muy interesante cuando uno analiza la fake news, decir, bueno, históricamente, ¿cómo se viene construyendo o deconstruyendo determinadas figuras, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hoy estoy metiéndome en temas así, que son discutibles, pero pensemos la necesidad desde determinados partidos políticos de destruir el imaginario de lo que es el peronismo, ¿no? Como que el peronismo es el malo de todos los tiempos, ¿no? Y entonces hay una necesidad de pensar que el peronismo, que tiene cierto arraigo en determinados sectores, es una porquería. Entonces hay una construcción mediática, se escriben libros, se escriben artículos periodísticos, o aparecen documentales en la televisión y demás, desprestigiando determinadas cuestiones, ¿no? Pero a su vez después aparece una serie como, bueno, la novela de Evita, Santa Evita, ¿no? Y vuelven otra vez a reposicionar en cierta medida la imagen de Evita. Entonces siempre estamos en una contradicción y siempre hay necesidad de operaciones mediáticas o culturales para tratar de desprestigiar o tratar de construir o de desconstruir ciertas imágenes o ciertas simbologías, algo simbólico, y tratar de reconsiderarlo de otra manera, ¿no? Por eso es interesante, que traía a la mesa acá para discutir con ustedes, que no necesariamente una fake news tiene que ver con algo del inmediato, sino que también tiene que ver con determinadas cuestiones históricas o culturales, ¿no? Que vienen de vieja data o que se instalan a partir de determinadas cuestiones y demás. Gustavo, y Sí, en este perdón. caso, Mónica le habla. En Sí, este sí, caso, sí. la verdad queda a criterio de la audiencia, digamos. Exactamente, ¿no? Porque se pierde, porque en realidad lo que se dice es que no importa si es verdad o es mentira, es como que se crea cierta cuestión o ciertos imaginarios que más allá que uno a veces cree que es mentira, uno los termina creyendo, ¿no? Y por más que uno demostró después que eso que se sostiene es mentira, se sigue reproduciendo igual, como esa noticia falsa. Más allá que uno entendió que era una noticia falsa, pero queda algo en ese imaginario social o queda en ciertas cuestiones mentales nuestras, en nuestra subjetividad, que a veces vuelven a reaparecer y vuelven a reavivarse, ¿no? Y otra vez hay que construir. En términos, yo les planteaba a ustedes que esto lo analizaba hace muy allá, por 1930 y pico, Antonio Gramsci, que era un filósofo, politólogo italiano, que era comunista, ¿no? Él y, bueno, todo Italia con él. Es muy interesante la historia de Italia y del comunismo y demás cuestiones, pero no importa. Y que termina preso en la cárcel de Mussolini, y después él se enferma y termina, o sea, lo dejan libre y se termina muriendo de neumonía y demás. Pero Gramsci, todas sus producciones teóricas, la escribe durante la cárcel, ¿no? Se llaman, los textos de Gramsci se llaman los cuadernos de la cárcel, y él analiza, ¿no?, el tema de los medios de comunicación, a pesar de que estamos hablando de la década de los 30, del 30, 40, y él habla acerca de los intelectuales orgánicos, ¿no?, que es una figura que se utiliza a veces para tratar de entender, o desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la política, para tratar de ver de qué manera los intelectuales orgánicos intervienen para construir o deconstruir ciertos imaginarios sociales. Obviamente que los intelectuales orgánicos no son de la elite, sino que son bien del campo popular, por así decirlo. Entonces esa disputa que se da en los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿no?, un intelectual orgánico de la élite sería lo que constituye Clarín y La Nación, y un intelectual orgánico con posturas más populares sería El cohete a la luna, por ejemplo, Tiempo Argentino o Página 12, ¿no? Y Crónica, que ahí juega en el medio, ¿no? Es muy interesante cuando uno analiza el lugar que tienen los medios de comunicación o determinados medios periodísticos y se dividen, ¿no? Si uno lee El Destape, ¿no?, que es el de
Navarro, creo, ¿no? Y tiene una postura, o lee ámbito financiero, ¿no? lee ese cronista comercial, y tiene todos, cada uno construye determinadas noticias o determinados sentidos, ¿no? Y a veces es la misma noticia que aparece en los 10 diarios, pero tratado de diferente manera, ¿no? O se resalta. Nación o Clarín resaltan algo, los otros resaltan otra cosa. Es muy interesante cuando vos haces ese juego de analizar una misma noticia y cómo es tratada por cada uno de los medios. Tiene que ver con esta disputa de los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que se discute es la representación social que se tiene. ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? Es cómo se construye esa representación social. ¿Cuál es el sentido social que tiene la sociedad y que entra en disputa ese sentido, ¿no? Y obviamente hay sectores que son más afines a ciertas representaciones sociales, y hay otros sectores que son más contrarios a ciertas representaciones sociales. Tiene que ver con eso también, con la carga o con ciertos imaginarios o con ciertas identidades que te posiciona de una manera diferente con respecto a determinadas cuestiones, ¿no? Perdón que me fui por otro lado. Pero bueno, tenía que ver un poco con lo que yo les planteaba como juego, ¿no? De poder analizar una fake news y ver qué se estaba jugando por detrás de eso, ¿no? De entender de cómo Bueno, se hace. Gustavo, yo Sí. pues, siempre cuento la misma anécdota. Yo Adelante. durante mucho tiempo fui a un balneario, no te diría como cayó, pero un balneario con bastante, te diría que hace media alta. Sí. En el 2001 estaban todos fundidos, todos. A medida que pase 2004, 2005, 2006, 2007, yo veía todo con autos, con cosas, viajaban al Caribe. Y les pregunto, ¿ustedes por quién ven a votar? Hay que sacar el peronismo, hay que sacar el peronismo. Y digo, hace 5 años estaba fundido. No, entonces, yo lo que hice fue escuchar a clases. Yo lo que hice fue todo, a pesar que gobernaba el peronismo, a pesar, yo te juro, todo el mundo sabe, se nota que soy yo, pero es increíble y no me vengan a decir que el odio está en los dos lados. El odio, Godía, es impresionante, impresionante, en mi Así. opinión. No, todo bien. No, pero está bueno la acotación que haces, como que a veces, no, también tiene que ver con esas cosas que uno ve o lee o escucha, que a veces los logros, ¿no? De que uno llegó a tener un auto o a irse de vacaciones, y que después hay una construcción de como que ese logro o ese alcance que vos tuviste en el consumo, lo que sea, corresponde a algo, a una cuestión muy personal, a una cuestión del mérito tuyo, y no que generaron, o que ciertos gobiernos o ciertas cuestiones generaron las condiciones económicas, políticas y culturales para que vos pudieses acceder a determinados productos de consumo, ¿no? O poder disfrutar determinadas cuestiones. Es como a veces se dice, ¿no? Todos esperamos el aguinaldo, seamos peronistas o no, seamos gorilas o no. Entonces hay un chiste que dice, bueno, tanto que odias al peronismo, devolvé el aguinaldo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con estas construcciones mediáticas y del desprestigio de ciertas cuestiones, ¿no? Obviamente que los partidos políticos están puestos. Devolver al dinero, devolver a vacaciones pagas,
que volver a jubilaciones, y justo no, esas 3 o 4 medidas Sí. hayan pasado 70, 80 años, están en el ideario de una parte de la sociedad que sobrevivió gracias a ella, porque Sí. antes trabajaban 15 horas. Voy a decir otra anécdota, juro que no hablo más. Un día, No, podés seguir hablando, Juan, pero está un día, perfecto. Además, está bueno lo que decís, que es un poco ahí, ¿no? Cuando uno analiza la historia de nuestro país, por qué tenemos un sistema jubilatorio, bueno, malo, por qué, bueno, muchos se apoderaron del ANSESI durante la época de la NUCE, la época de la dictadura, lo quebraron, con Alfonsín que entró en crisis, el PAMI porque no tenía nada, porque la dictadura lo había vaciado por completo. Tiene que ver con ciertas construcciones de una forma de Estado que se generó con el peronismo, bien o mal, y que generó todo lo que tiene que ver el sujeto o sujeta trabajador, y después eso se fue deconstruyendo, ¿no? Y como que todos perdimos en nuestro imaginario, ciertos sectores de la sociedad perdieron en su construcción imaginaria que si lograron llegar a ser sectores de clase media es porque hubo antes un gobierno que posibilitó que determinados sectores sociales pudiesen acceder a determinadas condiciones y calidad de vida, ¿no? un día le pregunté a mi tía abuela, que era lo menos política, pero que hoy diría una política. Un día le pregunté, tía, ¿por qué votaba a Perón? Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque antes de Perón, el patrón me tocaba el culo cuando quería. Cuando llegó Perón, no me tocaron más el culo y me aumentaban el sueldo. Mejor definición de peronismo yo no tengo. Es así. Y Me sí. lo contó mi tía. No. Sí, No. obvio. Sí, sí. Pero bueno, inclusive vamos a saltar del peronismo y a ponernos en los Estados Unidos. Biden, ¿no? Cuando asume la presidencia, dice, ¿no? Una de las cuestiones que plantea Biden, que después no sé si lo llevó a cabo porque después le agarró la pandemia y demás, de la obra pública, ¿no? Porque en los Estados Unidos parte de las cañerías y de todo lo que tiene que ver con desagües y demás son de plomo. Y como se sabe que el plomo es contaminante, que cuando se degrada contamina y demás cuestiones, entonces hay una necesidad de modificar. Entonces Biden dijo, qué mejor que generar obra pública, porque nosotros nos hemos olvidado que todos los sectores de clase media norteamericana antes fueron trabajadores. Y la obra pública va a generar empleo y por ende va a generar ciertos niveles de ascenso social para aquellos y trabajadores que ingresen al trabajo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esas cuestiones? Un poco lo que plantea Juan tiene que ver con lo que planteó el peronismo en su momento determinado, después más allá que aparece dentro del peronismo también está Menem, que fue también una patada en el tuje para todos nosotros o para ciertos sectores o cómo se pensó a la sociedad. Pero bueno, tiene que ver con esto de lo que venimos hablando, yo lo que vengo hablando, otra vez hacemos un monólogo, pero bueno, que tiene que ver con esto de las representaciones sociales y cómo se opera en términos de generar ciertas identidades o ciertas representaciones. ¿Qué tiene que ver con esto que yo les planteaba, ¿no? Lo que se analiza muchas veces, que la pérdida de una forma de organización de Estado, la pérdida del trabajo a tiempo indeterminado y que los trabajos sean precarios, flexibles, móviles, hace que la gente tenga otros tipos de identidades más débiles y sus niveles de anclajes referenciales se hayan perdido, entonces todos son cuestiones más inmediatas a corto plazo y no a largo plazo, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguien quiere opinar algo? Yo tengo muchas cosas para seguir hablando, claro. Si me soportan. No, que esto que vos decís del imaginario colectivo, digamos,
del peronismo, bueno, eso es histórico, como decís, de la culpa de todo el peronismo. Pero también en tiempos actuales funciona de los dos lados, así como se instaló Obvio. Macri basura la dictadura porque sos de ojos celestes y venís de casta rica, digamos, ya por eso sos malo, digamos, bueno, hay como de los dos lados se aprovecha la opinión pública. Obvio. No, por eso decía que hay sectores que lo ven de una manera y sectores que lo ven de otra forma, ¿no? Hay como esa deconstrucción, bueno, diría Marx, es la lucha de clases, idiota. Pero bueno, Marx diría esa cosa, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver, obviamente, por eso digo, los intelectuales orgánicos que operan tanto de un lado como de otro y que generan determinadas acciones mediáticas, acciones sociales, para Aló, tratar, ¿eh? Para tratar no, de, boa tarde. no sé quién está hablando, que tiene que ver, ¿no? Con estas cuestiones de la lucha o de la cuestión política también. Kung basa mo. ¿Hola? Pero bueno, yo traía algo. ¿Hay alguien que quiere seguir diciendo algo? No. Yo quería decirte algo. Dale. Te habías quedado en algún momento sobre el análisis de la posverdad. Sí. Este, bueno, si estabas hablando creo que de un libro del 2019 que analiza. Sí, esto que analiza, que se llama La posverdad es mentira, un aporte conceptual sobre fake news y periodismo. No sé si seguirás, les voy a hacer una extracción de este capítulo para que lo lean. No tiene grandes autores, no se asusten, no hay definiciones grandilocuentes ni nada por el estilo, es muy, muy interesante y analiza, es muy, muy interesante, y la verdad que es un texto que son 10, 20 páginas deben ser, y es muy, muy para cerrar lo que venimos hablando, ¿no? Como que conceptualiza o cierra determinados conceptos que venimos trabajando. Y yo lo que quería decirles es así. Entonces dice el autor, ¿no? Dice la cantidad, perdón que vuelva sobre algunas cuestiones que tiene que ver cómo se utilizan o cómo se analiza el tema de Facebook y Twitter, ¿no? Que pone en relieve el problema de la credibilidad de la información que por allí circula. Por ello que estas empresas tienen que ver con que hay una construcción, o tanto Meta, Zuckerberg, ¿no? Que es el dueño de WhatsApp, Facebook e Instagram, trata de generar ciertas reglas para que determinadas informaciones no circulen por las redes, ¿no? Como que ellos se posicionan como los adalides de la verdad, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, que también entra en una cuestión de quiénes son ellos, ¿no? Y es muy interesante pensar que Facebook, Twitter, o Instagram, o WhatsApp, no son cuestiones de libres, sino que representan empresas que tienen intereses económicos concretos, ¿no? Y que nosotros pensamos que todo lo que circula ahí es libre, que está, no sé, pero bueno, está todo puesto bajo una gran lupa, que si vos decís algo que molesta, te censuran o te cierran o te clausuran, ¿no? O por ejemplo, cuando el tema de las mujeres amamantando, entonces como mostraban un pecho, eran censuradas y les cerraban el Facebook o Instagram. Entonces se armó toda una gran movida en torno a eso y demás cuestiones, ¿no? Y a su vez también, ¿no? Las redes también tienen la posibilidad de transmitir aquello que no está permitido por los grandes medios de comunicación, ¿no? Como fue el caso de la primavera árabe, donde en Egipto, todo eso se armó a partir de un proceso, un conflicto social donde el Estado hizo el apagón mediático. La gente a través de los celulares transmitía o sacaba imágenes para transmitir al mundo acerca de la represión que se estaba sufriendo. Además, lo mismo pasa en China, ¿no? Con el tema del gran paraguas que tiene China, que inclusive Google le fabricó un buscador especial para China, porque los chinos no pueden ver determinados tipos de sitios de interés o ciertas cuestiones. Entonces hay una construcción también de un sentido o de una realidad. Es como la alegoría, ¿no? de la caverna de Platón, ¿no? Que
que la ve la gente, o lo que ve la gente es lo que se construye como su realidad, cuando en realidad es una forma de ver la realidad, ¿no? La alegoría de Platón es que estaban sentados todos mirando a una pared y a gente pasaba por detrás con luces y ellos veían que las sombras, pensaban que las sombras eran la gente y era la realidad, ¿no? Hasta que salieron de ahí y vieron que la realidad era de otra forma. Pero bueno, también tiene ese uso, ¿no? Internet, poder participar, interactuar y poder transmitir determinadas cuestiones. Y entonces dice, bueno, que todo esto de la cuestión de las fake news y demás se asienta en un régimen de verosimilitud que busca posicionar intereses específicos de determinados sectores de poder ante temas de interés general. Eso es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que pensar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca con el fake news? ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Qué es lo que está encerrado? ¿Cuáles son los intereses? Y que a veces la fake news se relaciona con otras acciones y uno tiene que armar todo ese gran mapa para entender hacia dónde va, por qué surgió eso. Un poco lo que decía Martín con el ejemplo de la noticia del fallecimiento del senador, que tenía como objetivo tratar de romper ciertas cuestiones mediáticas que se estaban dando en torno a lo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y que después no solamente fue eso, ¿no? La nota, sino también salir a decir de determinados programas de televisión que era todo armado y que era todo mediático, que era un gran juego y determinadas cuestiones, y otros decían, bueno, si la bala salía, qué país hubiésemos armado, en fin. Y hay como ¿no? Un correlato de muchas acciones de muchos periodistas, ¿no? Por eso digo, cuando decía esta nota, si logro conseguirles la nota sobre los periodistas estrellas, se los voy a pasar, que tiene que ver que se constituyen como los voceros o los intermediarios o los representantes de ciertos sectores sociales donde su discurso tiene cierto conato de verdad, más allá que lo que está diciendo no tiene un correlato con la verdad, ¿no? Y entonces hay otra cuestión, dice, y hay una cuestión que ellos hablan, dice, así las fake news son una enorme potencia, enunciada simplemente en una oración acompañada de una imagen tendenciosa que a veces alcanza para dejar huella en los imaginarios sociales. Finalmente logran la viralización en la práctica de compartir o retuitear, ¿no? Y entonces dice, podemos tipificar estos enlaces por lo menos en 3 grupos. Títulos falsos, sería uno, que luego se desmienten o atenúan en el cuerpo de la misma nota. Estos enlaces pueden provenir de medios reconocidos y tradicionales que apelan generalmente al uso del condicional en sus enunciados, ¿no? Es muy interesante. Cuando uno lees así, decís, puede ser, posiblemente esto sea así o sea de esta forma, ¿no? Y que hay una necesidad de generar cierta ruptura o ciertas dudas en quién es el receptor de estas informaciones, ¿no? O a veces aparece el titular y cuando uno hace la bajada, el titular no tiene nada que ver con la bajada, ¿no? También eso, ¿por qué? Porque se estudia eso en publicidad y en comunicación, que la gente ya no lee toda la nota, sino que solamente lee el titular y la bajada, ¿no? La bajada son los 3 o 4 renglones que vienen después del titular y uno después no desmenuza la nota. Nosotros, uno que lee un montón de cosas, después te das cuenta y bueno, y hay como una construcción, porque tiene que ver con cómo lee la gente o cómo utiliza las redes la gente para leer los medios, los diarios y demás cuestiones, qué es lo que escuchan, ¿no? Dice la otra tipificación, títulos falsos con notas falsas. Se trata en general de sitios dedicados a fake news que son desarrollados dentro de los cánones de los géneros periodísticos, pero con información errónea. Esto, bueno, Twitter a veces hace algunas investigaciones y descubre que hay un montón de sitios falsos, ¿no? Que generan determinadas noticias que después resultan que son operaciones mediáticas. No solamente ocurre en Argentina, esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Convengamos, no es que es un problema de la Argentina, sino que la fake news tiene que ver con situaciones. Tiene que ver, por ejemplo, cuando leíamos de la guerra de Ucrania, ¿no? Y que ya viene desde inmemorables tiempos. Yo les cuento así, porque uno trabaja esos temas en otras materias. Hay una película que se llama Settled, que relata el tema de
cuando los nazis invadieron Polonia y cuando los nazis se retiraron de Polonia, ¿no? Entonces quedaron los nazis cuando invadieron Polonia, ya sobre el final de la guerra y demás cuestiones, había un montón de capitanes del ejército polaco que estaban en un campo de concentración y estaban en un campo de prisioneros, ¿no? Y después esos prisioneros, esos terminan todos en fosas, ¿no? Terminan siendo asesinados con un disparo en la cabeza, en la nuca. Y entonces se genera una controversia acerca de quién los había matado, ¿no? Entonces estaban los nazis, todos pensaban, le echaban la culpa a los nazis, entonces se construyó sobre eso que habían sido los nazis en su retirada de más. Investigaciones posteriores determinaron que habían sido los soviéticos quienes habían asesinado a los polacos de un tiro en la cabeza y los habían enterrado en una fosa común. ¿Por qué? Porque los rusos querían apoderarse de ese pedazo de tierra, entonces, pero el aparato mediático soviético, piensen ustedes, Polonia estuvo hasta la década de los 90, ¿no? En manos del poder soviético, inventó toda una construcción mediática o de sentido acerca de que lo que había pasado ahí habían sido los nazis, ¿no? Y aquellos testigos que habían sido testigos de la masacre, del asesinato, del genocidio de los rusos, como que no podían hablar o no tenían la voz autorizada o no se los dejaba, ¿no? Y a partir de que se cae el bloque socialista, aparecen estas memorias silenciadas, ¿no? Para que vean cómo a través de la historia, si uno quiere, puede ver estas situaciones. O por ejemplo, bueno, la dictadura cívico-militar, cuando justifica Viñones por el final de la dictadura, que si ellos actuaron es que había un enemigo interno, ¿no? Entonces se construye la figura del enemigo para justificar determinadas acciones o toda cuestión, o lo que se llama la teoría de los dos demonios y demás, ¿no? Una construcción mediática o de ciertas representaciones sociales para desprestigiar determinadas o justificar determinadas acciones violentas, en este caso de genocidio y demás, ¿no? Entonces dice, la fake news no solamente se justifica en la instantaneidad y velocidad de los consumos mediáticos en las redes, sino también en el contenido, ya que se asientan en un imaginario previamente incorporado alrededor de determinados temas, actores y acontecimientos que los últimos años se ha popularizado como posverdad, ¿no? Se utiliza esta cuestión en construcciones mediáticas que no tienen nada que ver con la realidad, pero bueno, tiene que ver, todo está unido, ¿no? De cómo leemos las noticias o cómo intervenimos en las redes o qué leemos en las redes de estas cuestiones. Entonces dice, ¿no? Hay una construcción, cita al filósofo Darío Zeta, que es el apellido raro, que está en Harvard, y que dice que de la filosofía, las raíces de la posverdad se encuentran en el posmodernismo y en el relativismo, todo es relativo. Se inventan historias todo el tiempo y ya no existe la verdad. Se puede ver cómo esto derivó directamente en la posverdad, que ha abierto las puertas sin querer a un tipo de política que no se crea problemas con la evidencia. Si el periodismo trabaja con construcciones de acontecimientos y no son verdades, la posverdad pone el foco en debilitar los datos y las evidencias. Esto es el tema de la posverdad, ¿no? Cómo los datos o las fuentes de... Gustavo, entonces sí, podríamos decir que un sinónimo de posverdad es mentira. Exactamente, sí, es verdad. Las guerras son mentiras o son construcciones mediáticas para desprestigiar determinadas fuentes, datos y la veracidad de los datos, ¿no? Se pone en cuestión. Y a veces uno dice, supónganse, yo puedo hacer una gran encuesta, pero si yo no puedo demostrar la encuesta, puede caer en un saco roto, porque si no puedo demostrar que la encuesta, y a veces, bueno, hay operaciones alrededor de las encuestas, es cuando ya nadie cree en las encuestas, además, ¿no? Porque se utilizaron como campañas políticas en el sentido de que vos le das plata a determinada empresa para que te saque determinada encuesta. Y obviamente hay una tergiversación de los datos para decir que tal va a ganar o tal va a perder, o que la imagen positiva o negativa de tal sujeto, y a veces se utiliza como para desprestigiar o posicionar a determinadas personas. Y cuando en realidad, si vos haces un análisis científico de esa estadística, cómo está todo hecho
la unidad de análisis, cómo está hecho el muestreo, cómo está hecha las variables y después el desvío estándar y demás cuestiones, te das cuenta que lejos de ser una encuesta desde el punto de vista científico, es una cuestión, una fake news o una construcción mediática de algo, de un tema que se quiere posicionar para determinadas cuestiones. Dice, que es un poco lo que dices vos, Mónica, dice, la posverdad no solamente es mentira, sino que se construye con fake news de que no importa su falsedad, porque operan con reafirmación de aquello que las audiencias previamente han incorporado como verdadero. Esto tiene que ver con esto de la construcción de la subjetividad o ciertas representaciones sociales. Me meto en una cuestión. Es como entendemos que tanto se ha construido que Cristina es una yegua, que todos ya pensamos que Cristina es una yegua. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay como una repetición de eso, de que es una yegua, que es montonera, que es terrorista. Entonces hay como esa construcción alrededor de la figura de Cristina, ¿no? Porque se ha construido cierto imaginario o cierta cuestión. Fíjense, ¿en qué se posiciona? En que los montoneros eran todos terroristas subversivos. Y entonces todos aquellos que fueron militantes de la década del 70, en la juventud peronista, o en la tendencia, o en algún lugar, son todos terroristas subversivos, ¿no? Hay como una deconstrucción de eso. Y entonces se posicionan en función de eso, de ciertos imaginarios que quedaron impregnados en la sociedad a partir de determinadas operaciones. Operan, entonces dice, operan más en el plano emocional que en el plano racional. Tienen sustento más en los sentimientos construidos previamente que en los hechos contrastables. O sea, es más emocional, no es racional. ¿Sí? Por eso me pareció muy interesante el artículo para ustedes. Yo lo leí ayer a esto, porque me llegó ayer este libro, este artículo, y me pareció muy interesante para darlos a leérselos a ustedes, ¿no? Yo lo leí hoy, ayer a la noche y hoy a la mañana para sacar algunas ideas fuerza que tenían que ver con esto de lo que veníamos trabajando y un poco de lo que traían ustedes acerca de esto. Y después, dentro del mismo artículo, quizás está el tema de cuando, bueno, tiene que ver con esto de Clarín y demás cuestiones. Ya les digo. Discúlpenme. ¿Qué tiene que ver con esto cuando se generó, él toma como análisis, para análisis y decir acerca de los fake news, es cuando el caso de las cuentas secretas de Máximo Kirchner, ¿no? Cuando se lo acusaba en los medios periodísticos, que dice, cuando el Grupo Clarín junto a los poderosos multimedios concentrados del país se posicionaron en el terreno de la disputa hegemónica como oposición explícita a determinados gobiernos, ¿no? En este caso al kirchnerismo, que era el que estaba en el poder. ¿Y qué tiene que ver con esto de que le asignaban a Máximo Kirchner cuentas junto con Nilda Garré, que era la ministra, en ese momento, que fue ministra de Seguridad y después fue representante de la ONU, la OEA, y que empezaron a tirar esa cuestión de decir que tenía cuentas privadas en un banco en Estados Unidos y demás cuestiones, ¿no? Y que después se demostró, la justicia demostró que eran cuestiones falsas, que inclusive el Tesoro norteamericano mandó un comunicado diciendo que no existen tal cosa porque estaban las cuentas en el banco del Warren, ¿no? Un banco norteamericano de allá, y que se decían que eran falsas. Y entonces, obviamente, esa noticia que vino 2 o 3 años después, sale en algunos medios periodísticos afines al gobierno, ¿no? Como Página 2 de Mostrar Demás. Y que después Nilda Garré obliga al diario Clarín a tratar de dar la noticia donde ellos reconocen que emitieron una noticia falsa, ¿no? Es interesante cómo se trabaja por ahí en este autor, lo que trata es este tema, lo que es el tratamiento de algunas noticias y demás cuestiones, ¿no? ¿Preguntas, comentarios?
Están muy silenciosos hoy. No, por ahí el punto que para mí es importantísimo, que tiene que ver con el otro lado de las fake news, que es quien las recibe, que todo está basado siempre, como dice un poco el texto, tomando algunos aspectos o históricos o de la realidad y basándose en eso, pues si no, la fake tiene un asidero, no es decir cualquier. Bueno, esto que vos decías de los docentes, históricamente están tratados como vagos. Yo tengo mi mamá y mi hermana docente de toda la vida, así que más que esto también lo hemos charlado mucho. Pero digo, en general en las fake news, esta cosa de la sociedad moderna veloz y rápida y cambiante, también ha hecho que la vida se ha vuelto mucho más difícil. El ser humano tiene cada vez menos tiempo, entonces, ¿no? Así es. Para chequear la información. Entonces, claro, la gente que no está dedicada al mundo de la política, no está dedicada al mundo de la información, al periodismo, digamos, recibe la noticia, lee el titular y se queda con eso. Y de acuerdo a su posición, hacen un juicio a favor o en contra. Digamos. Entonces, bueno, un poco creo que los medios han como captado esta cualidad, ¿no? Esta no choqueabilidad, digamos, lo básico de la interpretación de las noticias, y se explotó al máximo. Porque la gente, si no, tendría que tener tiempo extra o dedicarse parte de su día a chequear toda la información que recibe. Es una locura. La gente está en su vida, tratando de resolver sus problemas, y lo que escucha de oído, bueno, lo interpreta como puede. Así es. Pero creo que cala por eso, porque la gente no está interesada en esos temas, y salvo el mundo, ¿no? El círculo rojo, el periodismo. Así es. En política pueden ponerse a chequear, digamos. Así que también tiene cierta legitimidad la fake news, porque la gente no puede ponerse en modo investigador de cada cosa que, bueno, pues hace un poco lo que puede, ¿no? ¿No es sí, totalmente. ¿Por qué sí, pero aparte del receptor, como decía Martín, que no puede ponerse en modo investigador, están los famosos camisas de termo, que la bajada que le mandan la absorben como esponja y la sostienen y no te pueden, ni siquiera te la pueden explicar. Es como cuando entrevistan a la gente que va a la marcha y no sabe por qué va a la marcha. Va porque le bajaron línea. Entonces ahí también se advierte que el receptor por ahí no es instruido. La instrucción que tiene es una formación de ejercicio del cumplimiento. Hay que hacer esto, se hace. No importa por qué, cuándo ni cómo. Hay que hacerlo. Una bajada política muy de militante y de militar. No sé qué opinan ustedes. Que hay un cambio social grande que tiene que ver con la formación. Los chicos cada vez egresan menos, los padres de esos hijos que no egresaron tampoco egresaron, y a la vez tienen abuelos que tampoco egresaron. Y el tema no pasa que uno aprende más o menos porque vaya a la escuela, sino que cuando uno deja la escuela, pierde el interés por todo aquello que le pueda dejar algo. Entonces vive en el que hago lo que puedo. Y se quedan ahí, chatos en ese nivel. Ese es el plan. Así, tal cual. Es un tema que daría para discutir. Un poco me quedo con lo que dice Martín, ¿no? Tiene que ver también con las condiciones de vida, con las condiciones de existencia, que uno se queda con lo superficial y que no va hacia el trasfondo de las cosas, ¿no? Porque uno también vive una cuestión muy agobiante. Piensen ahora en términos de la crisis, la hiperinflación, ¿no? Y uno ve ahora el pluriempleo como condición cuasi natural y la gente tiene que tener más de un empleo. Entonces, ¿cuál es el momento que vos tenés para sentarte, poder charlar y poder hablar sobre estas cuestiones? Y tratás y te lo crees, o a veces te lo crees o a veces no te lo crees. Tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Existente, y esto de vivir apurado. Vamos, por lo menos acá en la ciudad, ¿no? Estamos todos atravesados. Sí.
yo tengo una posición un poco diferente a la de Mónica, que también está en otro curso con ella. A mí Ah, lo que me molesta es, no vamos a discutir que este gobierno aumentó la pobreza, que hay mucha pobreza, que la educación es mala. Pero a mí lo que me molesta es que las chiquillos votan porque le dan planes y alimentos. ¡Y está perfecto! Si yo estoy en la pobreza y alguien me da para comer, está perfecto que no vote por eso. Si los otros me tuvieran en la pobreza, yo voto que me da de comer. ¿Cuál sí. es el problema? Pues, si Paolo Roca vota a Macri, porque Macri le ofrece negocios, eso está bien. Pero si la empleada doméstica vota a Cristina, porque Cristina le da a UH, es la tenemos que educar mejor. Y esto es una simplificación tan absurda a mi punto de vista. No te pongas así, Gustavo. No, No no, no, voy no. a decir nada más. No, no, me gusta, no, me gustan los contrapuntos, me encantan los contrapuntos, que es donde uno más aprende y No me lo hagas encanta escuchar. enojar. ¿Eh? ¿Cómo? No lo hagan enojar al hombre, por favor. ¿Qué qué? No, no te entendí, Lucas. Que no lo hagan enojar. No, 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 me encanta a mí. Comparto de determinada manera lo que dice Juan, y un poco tratando de entender por qué se dicen determinadas cosas y demás, ¿no? Vivimos una sociedad en la cual se supone que todos, a partir de las redes y demás, todos entendemos, todos accedemos a determinado, esto es lo que se llama la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación, del conocimiento, hay que estar nosotros en las redes, y eso te posibilita conocer, investigar, pero cuando en realidad es falso porque siempre hay una construcción de lo que vos lees o lo que vos dejás de leer, ¿no? Es que vos vas a descubrir la verdad revelada ahí, sino que uno va leyendo las cosas que le agradan o las cosas que le simpatizan. Y a veces, un poco, la escuela o no sé, el sistema educativo también tiene sus fallas. Uno no puede decir que es un sistema perfecto porque tiene sus grandes fallas, además la hacen hombres y mujeres, por lo tanto, más allá de que sí puede existir una currícula que te manda, que determina el Ministerio de Educación, después uno trabaja con lo que se le llama, lo que comúnmente le decimos currículum oculto, ¿no? Que uno trata de dar sus versiones o su propia interpretación. Por eso se dice que somos intermediarios culturales, ¿no? Porque intermediamos en la cultura o tratamos de interpretar algunas cosas o una interpretación de la historia, de la política, de la sociedad, del lenguaje y demás cuestiones, qué sé yo. No sé si pasa porque la gente lee más o estudia menos, sino pasa por cuáles son los intereses concretos, ¿no? Creo que hay como diferentes cuestiones y obviamente a veces uno vota a aquel que hay una, más allá de a veces que uno vota, que es la persona que te va a dar de comer o que te va, también hay una construcción mediática de asusta, ¿no? Cuando, si ustedes buscan, Sí, perdón, ¿de qué? hay una construcción de ciertos medios que se construyen. Por ejemplo, está el ejemplo, ¿no? Uno que pertenece al mundo sindical, cuando era la última año de Cristina y se estaba posicionando Macri, en términos del movimiento obrero, el movimiento obrero votó a Mauricio Macri, ¿no? ¿Por qué? Porque se puso en tela o se puso en tema el tema del impuesto a la ganancia, ¿no? Que impuesto al trabajo, que se llama desde el punto de vista sindical, y que los trabajadores, como Cristina no dio bola, Mauricio Macri se posicionaba como que iba a disminuir o eliminar el impuesto a las ganancias, entonces hubo una cosa así, muchos sectores que uno trabajaba capacitado, yo daba cursos de capacitación e información sindical sobre derechos del trabajo y demás,
todos te decían, no, no voy a votar porque nos va a sacar más plata y demás. Entonces, después, bueno, pasó lo que pasó, y después, bueno, los trabajadores terminaron un poco más perjudicados que lo que venían dando. Lo que quiero decir es que a veces uno termina votando al enemigo, ¿no? Es lo que dice, no sé, que un trabajador es una... Pueden ustedes estar en contra, tranquilamente, ¿no? Pero yo sé que me muevo ahí en un límite muy delgado. Pero es lo mismo que un trabajador o una trabajadora termine votando a Mauricio Macri. En este sentido, ¿por qué Mauricio es lo mismo que vos votes o que vos le digas a tu empleador, sos una persona buena? ¿Se entiende lo que quiero decir? En términos militante sindical, es como que nos pegamos un tiro en el pie. Se dice así. Aunque no necesariamente tiene que ser así, pero después hay situaciones que se dan y demás cuestiones, ¿no? Estoy como analista político. Perdón, ¿qué quiero decir esto? Los docentes de la ciudad siempre terminan votando a Larreta, a Macri, a Carrió, y después son ellos los que sufren las condiciones de trabajo que impone Larreta, ¿no? Entonces se quejan siempre, piden esto, piden lo otro, y después a la hora de votar se olvidan de su condición de trabajador y terminan votando a quien los oprime o quien les cambia el estatuto o las condiciones de trabajo y demás. Es un ejemplo, ¿no? Tratando de tratar de hacer como una síntesis, que no sé por qué la tengo que hacer, pero bueno, mi obligación como docente, quizás entre lo que plantea Mónica y lo que plantea Juan Manuel, ¿no? En este juego de la política, y que tiene que ver también con la ruptura de la representación social de lo que significa un partido político en términos de clase social, ¿no? El peronismo, que representaba un sector, hoy ya no representa ese sector, sino que representa otros sectores, y el PRO, que representa otros sectores y a otros sectores, o el radicalismo, ¿no? Entonces esa es la disputa por los sentidos o los niveles de representatividad de los sectores, ¿no? Y en este juego, por eso, ¿no? Piensen ustedes, ¿por qué las políticas se juegan más en el terreno mediático que en el terreno de la calle, ¿no? O más allá que se ponen las mesitas, las esquinas y demás, pero muchas de estas cuestiones se juegan desde el punto de vista de la mediático, ¿no? En los canales de televisión, o en las publicidades, ¿no? Porque tiene que ver con esto, de qué es lo que ve la gente o a través de qué se informa la gente, ¿no? Que en la calle se informa poco, o te detenés y te dan un papelito, pero no lo terminás leyendo y lo terminás tirando, y entonces ves determinadas publicidades que cuando entras a Google o entras a cualquier sitio, te aparece la publicidad de campaña de algún sector de esto, ¿no? Y se juega en otro espacio. Por algo cambió en la sociedad, algo cambió, algo se transmutó, algo se transformó en esto de los imaginarios y de las representaciones sociales políticas, ¿no? Un poco lo que decía Juan Manuel, ¿no? El peronismo significó, como decía la tía, ¿no? Antes de Perón le tocaba el culo y después de Perón nadie le tocó el culo y aumentó el salario. Para determinados sectores, ¿no? En ese ideario del peronismo, funciona de ese lugar, ¿no? Obviamente cada vez menos, pero bueno, cada tanto se vuelve a relanzar. Piensen ustedes, se volvió a relanzar con fuerza el tema del bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Que generalmente nunca se enseña en los libros de historia, no se enseña, y porque es una reivindicación de un sector, aunque es malo, porque en realidad es un grupo de militares bombardeando la casa presidencial, ¿no? Y donde murió gente que estaba en la Plaza de Mayo, que por ahí no tenía nada que ver con Perón, porque iban a trabajar, o chicos que estaban visitando la Casa Rosada. Pero bueno, son acontecimientos que tratan de silenciarse, ¿no? Se deconstruyen o se vuelven a construir ese relato. Piensen ustedes el kirchnerismo, ¿no? Que se posiciona como los herederos de Perón y Evita, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitan volver a reconstruir ciertos imaginarios a partir de lo que fue la experiencia con el menemismo. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Lo tomo como ejemplo de cómo se construyen los imaginarios o las representaciones sociales, o el relato de eso, ¿no? O tratan de construir el relato. O el radicalismo, ¿no? Que hay sectores que reivindican a lo que tiene que ver con Irigoyen y Alfonsín en su línea histórica en defensa de los derechos humanos, ¿no? Mientras que por otro lado está el otro radicalismo que representa el alvearismo, que es más un radicalismo de élite o de ciertos sectores más
oligarcas, ¿no? Que también representa, o el Pigo en su momento, en fin. Lo que quiero decir es que hoy es todo como muy confuso y es todo muy identidades frágiles, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, diría Marx, pero bueno, tiene que ver con estas nuevas formas que asume la sociedad y por eso estas cuestiones, la posverdad, la fake news, lo lawfare, como se utiliza, o estas nuevas formas de hacer golpes institucionales sin necesidad de utilizar las armas, son nuevas formas a partir de estas nuevas construcciones sociales, ¿no? De estas nuevas, de en qué vivimos, en el contexto que vivimos, ¿no? Que no tenemos la certeza de un montón de cosas, sino que tenemos más incertidumbres que certeza, ¿no? Y que hoy el concepto de qué es la verdad, qué es lo real, o qué es lo que te da cierto nivel de certeza es como que es difícil, ¿no? ¿Dónde informarte? ¿Quién informarte? ¿A quién lees? ¿A quién no lees? Porque sabes que a partir de que todo se corrió ciertos velos, ¿no? Se ve la ideología y se corrió el velo y entonces vemos lo que es la ideología o lo que son los sectores, que cada uno tiene una postura política e ideológica determinada, te hace preguntar, ¿no? Para a quién leo y a quién le creo, ¿no? Y entonces estamos, Gustavo, la pregunta es, ¿por qué ahora que vos lo decís así, se levantó el velo de los periodistas o de los medios, donde muestran explícitamente qué línea tienen o qué corriente tienen? ¿Qué pasó que antes no era así y después, en un momento, sí? Yo te apoyo. Yo tengo recuerdo cuando era chico, veía los noticiarios y bueno, está bien, obviamente no podía hacer este análisis, pero no veías cosas tan explícitas en los medios como ahora. no. Este es bueno, Es este que es malo, de los lados, digamos. ¿Qué pasó? Que se permitió ese velo, ese desvelo. no sé, algo, yo mucho, no tengo una explicación acabada, pero sí entiendo que antes como que había otras disputas de otros sentidos. Por ahí había otras identidades, había otros lugares donde vos lograbas referenciarse y construir otras cosas. No sé, por ejemplo, el sindicato, el partido político, la unidad básica, el comité, donde vos ibas y discutías. O sea, la militancia en esas épocas era más común que lo que es hoy, ¿no? Hoy una unidad básica o un comité, nada, es como un lugar de encuentro, de ir a comer, y antes eran lugares de discusión, donde vos participabas, venían los candidatos y vos discutías de igual a igual con ellos, te decían el proyecto, y vos los ponías en juicio, y además vos discutías, ¿no? Y los medios de comunicación te informaban cierta cuestión. Lo que sí es verdad que hay un corrimiento de lo que es el periodismo, ¿no? Y entonces por ahí antes tiene que ver con las escuelas y tiene que ver con determinadas cuestiones, tiene que ver con la objetividad o la seriedad, ¿no? César y Mónica, yo me acuerdo que mirábamos cuando eran chicos César y Mónica, entonces ellos representaban cierta cuestión, no me acuerdo cómo era el otro noticiero, Tele 11 creo que era, no, ni me acuerdo de eso, tan viejo no soy, pero bueno, estaba Tele 11 y demás, como que tenía cierta rigurosidad científica, por así decirlo, ¿no? Y hoy se ha perdido, porque tiene que ver con esto, algunos sostienen que tiene que ver con los cambios en la forma de capitalismo, donde las empresas de multimedia ya son empresas multinacionales o transnacionales que posibilitan o que generan hay otros intereses en el medio, ¿no? Que en ese momento no estaba tanto los intereses, sino que los intereses tenían que ver quién se distribuía la torta publicitaria, y hoy hay otras cuestiones, ¿no? De buscar otro tipo de financiamiento y posicionarte desde otro lugar, porque las empresas, qué sé yo, Clarín y La Nación tienen intereses o tienen inversiones en el campo, tienen inversiones en la soja, tienen inversiones en la importación de determinados productos agrícolas o la exportación de determinados niveles de soja. Entonces hay como otros intereses que ya se empiezan a mezclar, que antes no era tan así. O sea, Clarín era un diario. Y tiene que ver también que la gente, a medida que va pasando los años, dejó de leer los diarios, ¿no? La cuestión del papel ya es, los diarios en papel se venden poco y nada, salvo los sábados y domingos. Después en la semana, poco y nada, ¿no? Y tiene que ver, y eso el IBC, que es el que controla los niveles de circulación de los diarios y de la venta de los diarios de papel, la caída fue estrepitosa. Antes Clarín, ¿qué vendía? 2 millones de diarios. Hoy no sé si llega a los 100.000 los días los domingos, ¿no? Entonces hay un cambio también en la necesidad de posicionarse de otro lugar o tratar
demostrar. Pero bueno, es una semi-pseudo explicación. Habría que encontrar una. Yo les recomiendo, a aquellos que lo quieran ver, en YouTube está la historia de Clarín, ¿no? Que lo hizo un periodista. Son dos documentales, ¿no? Que es una parte 1 y parte 2. Entonces se llama Clarín, un invento argentino. Es muy interesante, ¿no? De cómo analiza el surgimiento del diario y cómo se va posicionando a partir de un montón de cuestiones, ¿no? Se llama Clarín, un invento argentino. Si quieren lo pueden buscar por YouTube. Son 2 documentales largos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto. Para mí tiene que ver con los cambios en la conformación del capitalismo, los cambios en la conformación de la sociedad del consumo, la sociedad de la información, del conocimiento, donde ya Y que estás... también están los 2 tomos del libro de Sivak. Sí, es verdad. Yo leí el primer tomo y está bastante objetivo, aunque no me gusta esa palabra, está bastante objetivo. El Así segundo es. tomo no lo leí todavía. Sí, hay varias investigaciones en torno a esto, ¿no? Acerca de lo... Sí. Digo, también la ciudadanía, o el televidente, o el oyente, o la audiencia, digo, aceptó ese cambio, ¿no? Dijo, antes esperaba una noticia imparcial, objetiva, para poder tomar una posición, y después de golpe aceptó que la noticia ya venía tendenciosa y la consumo. Así es. Sí, y es interesante cuando vos analizás los programas en la televisión, abierta, cerrada, lo que sea, que tiene que ver que hay más programas de chisme, ¿no? De cuestiones mediáticas, que cuestiones de discusión política, ¿no? Inclusive los programas de discusión política ya nadie los quiere ver, porque terminan siendo unas operaciones políticas, se pelean y uno dice, y nunca terminan encontrando una síntesis de eso. Otros se terminan peleándose en vez de encontrar una síntesis, de decir, bueno, pasó esto, ¿qué podemos hacer? En vez de hacer algo propositivo, todo es negativo, tanto de un lado como del otro, no estoy rescatando a nadie, ¿no? Pero no hay una cuestión propositiva. Y entonces la gente prefiere, no sé, ver qué es de la vida de la China Suárez, en qué anda, quién se enamoró y a quién cagó, perdón por la expresión, o si Wanda Nara va para allá y tiene amantes, o el otro que anda con tal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se maneja en un nivel que a la gente le gusta más el chisme que lo que es la información, ¿no? Porque entiende que la información ya viene sesgada de base, o sea, como que no le genera cierta confianza. Puedes creer, hay algunos que seguirán creyendo y otros que no, ¿no? Pero bueno, ya nos manejamos una cosa así, como que entendemos que todo es como una cuestión de hacer de cuenta, ¿no? Que más allá que lo sepamos, más allá que seamos conscientes, seguimos consumiéndolo igual, ¿no? Qué sé yo. Y es muy interesante, suponete cuando vos analizás la figura de Jorge Lanata, ¿no? Es muy interesante cómo ha ido transmutando de un lugar al otro lugar, ¿no? Como que pasó de lo que es centro-izquierda a lo que es centro-derecha, ¿no? Y vos decís, pero este periodista antes me decía esto y ahora me dice esto. ¿Cuándo le creo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y si vamos Sí, a los, sí, si sí. vamos a los políticos, también, digamos. También, Ha pasado obvio. Quieto, Massa, digamos, bueno, ¿cómo? Más un ejemplo claro. Así es, sí. O Patricia Bullrich, y vamos a caso también, que Patricia Bullrich era la referente montonera en San Telmo y La Boca, y Alberto hoy se Fernández. transformó. Alberto Fernández, ¿no? De lo que era o de su pasado. Cada uno tiene un pasado que tratan de limpiarlo, ¿no? Y Claro, por por eso, más que cantábamos en el 2001 que se vayan todos se quedaron. Muy pocos se fueron, pero bueno. Y por eso seguimos. ahí digo, parte de todo esto, digo, le quiero poner como el foco en el que recibe, digamos, que se acostumbra a ver este pasaje de un lado al otro, tanto de los políticos como periodistas, como, bueno, hasta en el vecino, qué sé yo, digamos. Te empezás a acostumbrar a esta poca, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo definirlo? Cuando vos no tenés, vas variando de principios o de posición, digamos, bueno. Así es. No, Y lo periodismo, naturaliza la gente. así es.
Por eso tomo lo que dice Juan Manuel, ¿no? Que a veces vos votás por la panza, no por el bolsillo también, ¿no? Economía, estúpido, claro. Y De economía. es así. Y es así, qué sé yo. Terminás votando al mal menor, qué sé yo. Porque decís, bueno, ¿quién me puede garantizar ciertas condiciones de vida? Y Massa, por más que era repudiable, ahora para ciertos sectores aparece como el salvador de la patria. Y hay como una construcción mediática, ¿no? Y de poderes por fuera, ¿no? Claro, El que lo Fondo están reinventando, digamos, a Massa. Claro, pero no solamente en la política nacional lo está reinventando. Es muy interesante cuando vos analizás el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los Estados Unidos, por qué vuelve a pensar, por qué le da tanto crédito a Massa, ¿no? Hay una construcción. Si vos sos analista político, decís, hay una construcción desde el poder hegemónico a nivel mundial para que Massa sea el próximo presidente, y no Mauricio Macri ni Larreta, ¿no? Pero es muy interesante cuando ves esas cosas y vos te pones de por fuera y empezás a analizar el contexto global, ¿no? Es una opinión, no necesariamente tiene que ser así, pero cuando vos ves determinadas cuestiones empezás a preguntarte, ¿no? Claro, digo, es lo que vuelvo a decir un poco lo que decía. La audiencia no está tan ni interesada ni capacitada para hacer todos estos análisis tan No, minuciosos. obvio. Massa está haciendo lo que quería hacer Guzmán, pero al fin y al cabo lo que no querían que hiciera Guzmán lo está haciendo Massa. O sea, que antes que Cristina no quería o criticaba a Guzmán, ahora acepta lo que hace Massa, que era lo mismo que iba a hacer Guzmán. Digamos, hay toda una serie de incongruencias que el ciudadano común está imposible que haga todo un No, análisis. eso ya. Estamos lejísimos de eso, el resto, digamos, los ciudadanos de a pie. Digamos. Por eso nos tienen que pagar a nosotros los sociólogos. Es un chiste, es un chiste. Hay que venderse. Está bien, hay que venderse. Perfecto. Qué bien metido Pero- ese bocado, ¿eh? Viste, es así. Bueno, nosotros no invadimos los medios en eso. Bueno, yo dejemos acá. Ya creo que nos hemos pasado. Ah, no, ya estamos ahí casi. Yo les voy a envasar, después les van a las compañías. No sé si está habilitada la plataforma o hay que mandarlo por. No, no está habilitada la plataforma. Ah, entonces les mando a las No. compañeras, les mando el artículo y que lo lean y lo discutimos. Fíjense cómo, y si quieren, sigan trayendo una fake news que ustedes consideren y la analizamos en función de estas categorías, porque la idea es que ustedes puedan analizar las noticias o las fake news o lo que consideren ustedes fake news, pero para poder desmenuzar qué es lo que pasa por detrás, cuál es la intencionalidad, cuáles son los intereses que operan en esa cuestión. ¿Se entiende cuál sería el objetivo de esto? Por eso les voy a pasar este artículo que está muy interesante, que condensa parte de lo que venimos discutiendo hasta ahora, ¿no? Así lo tienen todo. Quería Sí. aprovechar para preguntarles si les llegó el material que estuvimos enviando, porque entonces se lo volvemos a enviar por el mismo medio. ¿Sí? Yo- El de la Filmina sí llegó. Bárbaro. Genial. Bueno, entonces hasta tanto se solucione lo de la página y la plataforma, se los enviamos por mail. Dale. Bueno, Dale. buenísimo entonces. Bueno, los dejo acá. Voy a tomar agua para dar después clase de vuelta. Pero bueno, venimos así. Vaya. Bueno, nos veremos. Listo, Buena semana. Nos vemos a la próxima. Un placer. Lean y discutamos. Así a mí me gusta como Juan Así es. Manuel, como Martín y todo demás que plantean cosas así fuertes, que son ideas fuertes. Y está bueno, porque tiene que ver con esto de las representaciones, de los imaginarios nuestros también, ¿no? Y cómo entran en juego en esta cuestión. Bueno, un placer. Nos veremos. Hay que discutir porque la clase